Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Para los cristianos, la Biblia es la palabra de Dios. Pero para quienes desconocen por completo esta palabra, es preciso recurrir a una definición simple para llevarles desde allí a conocer todo su valor y todo su alcance. La Biblia básicamente es un libro que a su vez está formado por una colección de libros. Podríamos decir que la Biblia es una biblioteca, un compendio de 66 libros. Con la llegada de Jesús y su mensaje se hizo plena la luz en cuanto al propósito de Dios. Lo que hizo y enseñó también fue escrito y se encuentra en el Nuevo Testamento como base inconfundible de la fe cristiana. Por eso, ahora le llamamos al libro completo el libro de los cristianos o del cristianismo. También se puede definir la Biblia como el libro de Dios, porque a través de todas sus páginas, Dios es el protagonista. Ella muestra su carácter, su propósito, su amor. No obstante, el hombre también está como protagonista. ¿Con qué cosa? Con sus luchas, con sus pecados, con su búsqueda de Dios y sus experiencias con Él. Y por sobre todo reconocemos que mediante este libro Dios se revela a nosotros. Por eso la Biblia es la fuente de revelación de Dios a los hombres. El proceso de composición de la Biblia abarca un periodo de 1500 a 1800 años y aproximadamente 40 personas participaron procedentes de distintas épocas, hablando diferentes idiomas, perteneciendo a clases sociales diversas, con distintos puntos de vista. Entre sus escritores hubo un poeta, un príncipe, un doctor, un campesino, un estadista, pescadores y también músicos. Algunas partes de la Biblia fueron escritas en palacios, otras en prisiones, en desiertos o en ciudades, en el exilio o en el pleno uso de la libertad. La Biblia no tiene otra misión. ¿Cuál es? Es para dar buenas noticias para la que fue creada. Revelar, ¿qué cosa? El corazón de Dios Padre y presentar al hombre su plan de gobierno y de salvación. Y las dos grandes divisiones o secciones de la Biblia son Antiguo Testamento, con 39 libros, y el Nuevo Testamento con 27 libros. El Antiguo Testamento contiene la historia del pueblo escogido por Dios para revelarse al mundo, en cuyo seno nacería nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que se dice en él es anterior a la venida de Jesucristo, pero es además la preparación para su venida. El Nuevo Testamento habla de Cristo, de su nacimiento. El Nuevo Testamento habla de su vida, habla de su trabajo, habla de las muchas veces que enseñó, habla de su muerte, habla de su resurrección y ascensión. También habla el Nuevo Testamento de los primeros tiempos de la Iglesia que Él creó entre los hombres. En el Nuevo Testamento, Cristo es declarado Señor del cielo
y de la tierra. Lo que llama la atención en este conjunto de libros es su variedad. La Biblia contiene himnos, oraciones, contiene parábolas, contiene historias, contiene un canto de amor, reflexiones morales y filosóficas, contiene profecías, cartas, relatos, etc. Pero toda esta variedad apunta a una maravillosa unidad. Todos sus relatos y escritos de diversa índole hacen una sola historia completa que Dios inspiró y fue escrita para todo el mundo. La historia de la encarnación, la vida, la enseñanza, muerte y resurrección de Cristo, por medio del cual la salvación posterior y de las cuales ellos fueron testigos. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, con excepción de algunos capítulos que fueron en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. El hebreo era lengua muerta cuando se escribieron los libros del Nuevo Testamento. Se estima que esto sucedió entre los años 51 y 110 después de Cristo, cuando los cristianos estaban dispersos por los países del mundo, entonces, de ese mundo entonces conocido, especialmente alrededor del Mediterráneo. En la mayoría de estos lugares, el griego era el idioma más conocido. La mayoría de los escritos del Nuevo Testamento estaban dirigidos a iglesias y a personas que vivían en Asia Menor, Grecia, Roma y otros lugares fuera de Palestina. El idioma griego era uno de los más perfectos de la época y adecuados para la expresión de los sentimientos. Se había extendido como idioma popular hasta el punto de ser más importante incluso que el latín. Podemos concluir en lo siguiente en esta introducción. Ahora que sabemos algo más de la Biblia, se hace evidente la necesidad de conocer más sobre su mensaje, el mensaje de Dios para nosotros. Y eso solo se puede lograr mediante la lectura, el escudriñarla diariamente, abrir sus páginas, apasionarse por Dios. Y vamos a ir conociendo y Dios nos va a ir revelando la grandeza de Dios Padre, la grandeza de Dios Hijo, la grandeza de Dios Espíritu Santo. Ahí nos enseña el Señor acerca del mensaje del reino de Dios, del reinar de Dios. Ahí nos enseña Cristo acerca del discipulado, de ser discípulos, de ser discípulo y hacer discípulos. Ahí está el querigma apostólico y está la didaqué, está la proclama, está evangelizar, pero también está la enseñanza, que tanto precisamos siempre los seres humanos. ¿Por qué? Porque llegamos al reino deformes, llegamos con pecados, llegamos con cosas que no están bien delante del gobierno de Dios. Y cuando Dios se aparece a nosotros, Él nos observa, Él nos llama con un llamamiento santo, pero no se queda allí, sino que Él quiere enseñarnos a vivir la vida cristiana con naturalidad, siendo espontáneos y siendo normales. Porque Dios se cansó, Cristo se cansó de los religiosos, se cansó de los fariseos de la época, de los saduceos, se cansó de eso. Él quería ver gente espontánea, auténtica y transparente. Aquí en la Biblia está toda la revelación de Dios. 66 libros que conforman esta biblioteca maravillosa, en donde todas las verdades se complementan una con la otra. No hay contradicciones.
hay énfasis fuertes acerca, por ejemplo, del matrimonio, énfasis fuerte acerca del hombre y de la mujer, énfasis fuerte acerca de los deberes del hombre como esposo y de los deberes de la mujer como esposa, énfasis fuerte de la crianza de los hijos, énfasis fuerte de la obediencia que tienen que tener los hijos hacia los padres. Dios es un Dios de orden. Cuando llega el reino, llegó el orden. Cuando llega el reino, llegó el gobierno. Cuando llega el reino, llegó el reinar de Dios. Llegó Cristo no solamente como Salvador, sino como Señor de tu vida. Y desde allí empezamos a decir lo siguiente, que queremos ser discípulos, que queremos creer todo lo que Cristo dice, pero también queremos hacer lo que Él manda. Y los mandamientos del Señor no son gravosos, se pueden llevar por la gracia de Cristo en nosotros, por la presencia activa y manifiesta del Espíritu Santo. Entonces podemos vivir la vida cristocéntrica y vamos a la Escritura y seguimos caminando con fuerza, con empuje, con coraje, con valentía, porque queremos parecernos un poquito más cada día a Cristo, porque queremos interpretarlo a Él, porque queremos mirarlo a Él, que llegar a la estatura de ese varón perfecto, llegar a la meta, porque hemos entendido que tenemos que entrar por la puerta, y la puerta significa que tenemos que tener un buen inicio, y ese buen inicio es una real conversión. Cuando el Espíritu Santo te redarguye o me redarguye, entonces nosotros compungidos vamos a los pies de Cristo a confesar nuestros pecados delante de Él. Pero no nos quedamos allí solamente en el arrepentimiento, en confesar pecados, sino que tiene que haber esa metanoia, ese arrepentimiento, y para eso seguimos con los pasos, con el bautismo en agua y con la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, estar inmersos en Cristo completamente, inmersos del Espíritu Santo. Entonces la vida cristocéntrica se hace más llevadera, porque la gracia de Cristo está dentro de ti y dentro de mí, me capacita para amar, para perdonar, para pedir perdón, para sujetarme, para amar a la esposa, para amar al esposo, para amar a los hijos, para que los hijos obedezcan a los padres. Cuando eso no ocurre, regularmente el ser humano nace, no regularmente, siempre nace con esa semilla de la rebelión. Por lo tanto, eso tiene que abdicar. Cuando llega el señorío de Cristo, llegó el gobierno en todas las áreas de nuestra vida. Eso está todo aquí, en la Biblia, libro de los libros, que alguna vez quisieron exterminarlo. Nunca lo van a exterminar, jamás lo van a exterminar. Siempre va a prevalecer la palabra. Siempre van a haber hombres y mujeres de Dios. Siempre van a haber jóvenes, aguerridos y valientes, que van a interpretar, y no solamente interpretar el deseo del corazón de Dios, sino que luchar para que ese deseo del corazón de Dios se vaya plasmando, se vaya cumpliendo en cada vida, y seamos protagonistas de este último avivar, este último acontecimiento sobrenatural que va a ser derramado en toda la iglesia del mundo. Es el poder del Espíritu Santo para que muchos se vuelvan a Cristo. Muchos de aquellos que un día conocieron a Cristo, que están tibios, que están descarriados, van a volver y van a volver. Muchos van a llegar confesando con arrepentimiento. La iglesia militante abrirá sus brazos, abrazará a aquel que llegó compungido, abrazará a aquellos y aquellas que quieren restaurar sus hogares, sus matrimonios, consolará al que está triste. Y la iglesia sigue funcionando, porque la iglesia, queridos, nunca se detuvo y nunca se va a detener. Siempre hubo un remanente,
Siempre hubieron hombres comprometidos en conocer a Dios para amarlo y para hacerlo conocido. Siempre hubieron misioneros, siempre hubieron hombres con un sentido de paternidad, siempre hubieron hombres que dieron la vida por Cristo. La Biblia es el texto sagrado y santo. Cuando tú abres la Biblia, Dios te habla. Y cuando Dios te habla es porque la Biblia te está hablando. Cada página inspirada por Dios. Cada hombre fue inspirado. Y como lo señalé delante, lo sigo reiterando, no hay contradicciones. Hay hombres que realmente fueron usados por el Señor, completamente. Aquí en la Escritura se habla también de que tenemos que ser discípulos. Para ser discípulos tenemos que tener un espíritu enseñable. Para tener un espíritu enseñable, lógicamente que tengo que escoger volutivamente. Yo escojo ser enseñable. No pasa por mi estado emocional. Yo escojo sujetarme a Dios y a las autoridades competentes. Entonces tenemos que ser discípulos. Pero para hacer bien el trabajo de este discipulado, de la enseñanza, de la didaché de Dios, se hace concretamente en una casa, habitación, en la iglesia de la casa. La iglesia de la casa. Y es allí, queridos hermanos, que voy a leer una escritura que no me pase lo que le pasó a mi amada. Filipenses en realidad no es Filipenses, hermanos, me pasó, eso me pasa porque no es Colosenses 4. Qué tremendo. Pablo, realmente extraordinario, escribe a la iglesia de Colosa. Pablo pide que Dios le conceda sabiduría espiritual. Habla de la reconciliación por medio de la muerte de Cristo, el ministerio de Pablo a los gentiles. Y él dice en el Colosenses 1, dice 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta era una carta, hermanos queridos. Y por allí les dice lo siguiente, en donde me quiero detener. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibisteis en el Señor. El saludo de mi propia mano, dice Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Qué tremendo Pablo. Y él le dice, saluden a los de la iglesia de la casa. Qué interesante. Cuando nosotros hablamos de iglesia, hablamos de visión. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de compañerismo. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de la novia, de cuerpo, de templo. Hoy equivocadamente a veces se habla de iglesia, que vamos a la iglesia o que vamos al templo. Eso era la antigua alianza. Ahora somos la iglesia. Somos el templo del Espíritu Santo. Somos la iglesia caminante por la ciudad. ¿Para qué cosa? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Para anunciar a aquellos que no tienen a Cristo. La iglesia se moviliza. La familia es parte de la iglesia, por lo tanto, cuando sale
la familia, salió la iglesia de la casa para evangelizar. Pero allí, en la iglesia de la casa, ¿saben lo que se hace? Se enseña, se discipula. Básicamente, cuando hay varios hermanos, 2, 3, 4 familias, amén, se enseña. Y cuando hay preguntas se van respondiendo. Pero cuando hay un problema grave, ¿saben lo que se hace? Esa persona tiene apertura. No se quiere quedar con cosas adentro, sino que quiere sacar lo que tiene. ¿Sabes por qué? Porque quiere crecer, porque quiere ser moldeable, porque quiere ser alentado o alentada o corregido o corregida. Lo único que le motiva es crecer. Entonces, para ser discípulos, tenemos que tener un espíritu enseñable como primer requisito. Un espíritu, como decía alguna vez Wedge Hallman, moldeable. Un espíritu en donde estamos en las manos ¿de quién? Del alfarero. Y él está, como este cuadro, está moldeando allí. Entonces, la iglesia es un cuerpo que lo componen aquellos que voluntariamente han reconocido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Entonces nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Señor. Somos la iglesia que camina, la iglesia que está en el campo, que está en los minerales, que está en el trabajo, en la calle, en la casa. Y esta iglesia debe necesariamente tener características que son esenciales, que son imprescindibles. Tiene que tener santidad. Cuando hablo de santidad estoy hablando de visión de Dios. Cuando hablo de multiplicación, de que Dios quiere que seamos una gran familia, estoy hablando de visión de Dios. Pero no cualquier tipo de familia quiere Dios que sea la iglesia, sino que sea una familia conforme a los intereses del reino del Señor, a los intereses de Dios Padre. Entonces esta iglesia tiene que tener santidad. En primera de Pedro 1, 14 y 15 dice Pedro que tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir. Tú lo has escuchado, ¿verdad? Los hermanos de la congregación lo han escuchado 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5, 10 veces y todas las veces que sea necesario. Las mismas verdades. No vamos a descubrir ahora la rueda. No, son las mismas verdades. ¿De qué tiempo? Del tiempo neotestamentario. Ahora se están redescubriendo, ¿qué cosa? Las mismas verdades. Con un grado más de revelación quizás, amén. Que nos falta mucho, amén, también que nos falta mucho. Pero son las mismas verdades. Mira, podemos hacer lo siguiente. Si sacamos la cuenta cuántos sermones se pueden predicar los días domingos, los días sábados, al año son muchos sermones. Y regularmente, anteriormente se hacía lo siguiente, se predicaba sobre Josué y todos querían ser como Josué. Después se predicaba sobre escatología, Apocalipsis, Daniel, y todos se metían en Apocalipsis y Daniel. Después había otro tema, pero no se afirmaba nada. Cuando se quiere formar una iglesia de discípulos, se pasa el tema, por ejemplo, de la unidad hasta que se encarne. Se reitera una y otra vez, se hace una catequesis una y otra vez. Y sabes tú que nosotros nos hemos encontrado con mucha sorpresa, que a veces se entiende racionalmente, pero que no se ha logrado encarnar acá la visión de Dios, de esa santidad práctica, completa. Entonces tenemos que seguir reiterando y seguir reiterando. Se nos puede decir, ustedes siempre hablan de lo mismo. Sí, vamos a hablar siempre de las mismas cosas que interesan para que una familia sanguínea pueda vivir conforme a los intereses del reino y conforme a la voluntad de Él. Por eso cuando se habla de santidad, y Pedro dice que seamos santos en toda vuestra manera de vivir, tiene que ver con actitud y tiene que ver con conducta. Tiene que ver cómo soy, si soy un buen trabajador o un mal trabajador. Cómo trato a mis hijos, a mis hijas. Si los hijos se sujetan a los padres o no.
si hay individualismo o hay realmente una familiaridad dentro del seno donde está papá, mamá, hijos, donde está papá, donde está esposo, esposa. Entonces, dice Pedro, en toda vuestra manera de vivir, no tiene que ver con algo místico del tercer cielo, sino que tenemos que desmistificar esto y traerlo ¿dónde? En el diario vivir. Eso es lo que está señalando Pedro, en toda vuestra manera de vivir. Y después dice, sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. O sea, santo ¿qué es? Estar separados para consagrarnos a Dios. Estar apartados del mundo para Dios, completamente. Pero sabes tú una cosa, que seguimos en el mundo, pero ¿sabes para qué seguimos en el mundo? Para proclamarles el mensaje del reino de Dios. No puede ser para otra cosa. Tiene que ser como una prioridad en nuestras vidas particulares, en nuestras vidas familiares y en nuestras vidas como congregación, que somos parte de la iglesia de la localidad, en este caso de la ciudad de Rancagua. Por lo tanto, la iglesia tiene que tener santidad completamente. ¿Qué más tiene que tener la iglesia? Unidad. Como siempre yo lo señalo y lo seguiré señalando, la santidad siempre provoca unidad. La carnalidad produce división. La santidad produce unidad. Tenemos que ser santos y eso provoca la unidad entre nosotros como hermanos. Entonces, ahí Juan capítulo 17 nos habla mucho de la unidad completamente. Es una oración sacerdotal de nuestro amado Señor Jesucristo, que todavía no se ha plasmado cabalmente. Muchos dicen es que somos uno. Sí, somos uno en el lenguaje, pero en la vida todavía hay rivalidades ministeriales, rivalidades de pastores, rivalidades todavía. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y lógicamente que eso también a veces se transmite. Hay rivalidades entre obreros, entre líderes quizás. Entonces eso no puede ser, porque la santidad provoca unidad, la carnalidad provoca problemas. Entonces, estas tres características que tiene que tener la iglesia, una vez más reitero, es santidad, que es calidad de vida, es unidad y también es cantidad, porque Dios quiere tener una gran familia de muchos hijos. Por lo tanto, si Él quiere tener una familia de muchos hijos, obviamente que eso equivale a la cantidad, pero Dios quiere la cantidad con unidad y en santidad. Por lo tanto, es tan importante que logremos entender esto. La calidad tiene que ver con una vida coherente, de acuerdo a lo establecido por Dios. ¿Dónde? En el hogar. Hombres que cumplen su rol de esposo, padre, maestro, proveedor. Mujeres que sean madres, maestras, educadoras de sus hijos y ayuda idónea para su esposo. Hijos obedientes a sus padres, respetuosos, buenos estudiantes, trabajadores, responsables, que cumplan horarios, siendo puntuales y honestos. Dios mío, el testimonio que es tan importante. No es más importante que la palabra, no, claro que no. Pero es importantísimo los testimonios que dan los cristianos en el trabajo, los testimonios que dan los cristianos en diferentes partes. Entonces, Pedro habla de la santidad, que provoca unidad y que esto tiene que provocar una cantidad, pero una cantidad con unidad y en santidad. Caridad equivale a santidad, ya lo señalé. Hoy la gente llama normal robar. La gente llama normal mentir, chismear. Hoy la gente dice ser infiel es normal. No. Lo común es que la gente viva a su manera. Lo normal es que la gente viva a la manera de Dios. Y esta manera es decir la verdad, no hablar mal del prójimo, ser fieles, etc.
Esta caridad práctica de la Iglesia da como resultado la unidad. Esta unidad no tiene vida propia, sino que se construye y se guarda con gente de santidad, con gente de caridad. Se guarda con modelos de hombres, modelos de padres, modelos de esposos, modelos de madres, de esposas, de hijos, modelos de estudiantes, modelos de trabajadores, modelos de discípulos. Todo esto desembocará en la cantidad. Hoy estamos faltos de modelos. Se necesitan modelos. La Iglesia se edifica en base a modelos. La gente de afuera quiere ver modelos de discípulos, no solamente de creyentes, de verdaderos discípulos del Señor. La caridad desemboca en la unidad y la unidad en la cantidad, ya que la gente, escúchame bien, deseará pertenecer a este cuerpo santo y a este modelo de iglesia. Qué tremendo, hermanos. En conclusión, Dios quiere una iglesia de cantidad, con caridad y en unidad, completamente. Amén. Vamos a hacer un pequeño corte con una melodía musical y enseguida continuamos. Sea tu nombre engrandecido, tiemble la tierra ante tu voz. Creaste el sol y las estrellas, y en la cruz tu sangre diste por mí. Subes las nubes de los extremos, abres tu boca y es un trueno. Tu nombre, Dios, es eterno. Alfa y Omega, principio y fin eres tú. Alfa y Omega, principio y fin eres tú. Tú siempre has sido mi refugio, mi roca eterna, en ti confío. Estoy cubierto por tu sangre, que me ha lavado de toda mi maldad. Y con tu sangre has comprado a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Alfa y Omega, principio y fin eres tú. Alfa y Omega, principio y fin eres tú. Sea tu nombre engrandecido, tiemble la tierra ante tu voz. Creaste el sol y las estrellas, y en la cruz tu sangre diste por mí. Subes las nubes de los extremos, abres tu boca y es un trueno. Tu nombre, Dios, es eterno. Alfa y Omega, principio y fin eres tú. Alfa y Omega, principio
batid las manos, aclamad a Dios como se jubiló. Pueblos todos batid las manos, vamos a aclamar a Dios, aclamad a Dios como se jubiló. Quiero reiterar el texto bíblico de Colosenses, capítulo 4, verso 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. El marco y estructura para la acción realmente de la iglesia de los tiempos que estamos viviendo y más ahora en este tiempo, es que la iglesia se está nucleándose por los hogares. Sumamente importante. Entonces, esta iglesia de la casa no es un ente en sí mismo, ni un departamento más de la iglesia. No hay en las Escrituras la mención de grupos en los hogares. Sencillamente el Nuevo Testamento menciona que la iglesia se reunía por las casas. Y a esa expresión a veces se le llama la iglesia de la casa. Colosenses 4:15, está Romanos 16:5 y 10 y 11 también, la iglesia de la casa. Entonces, ¿qué es lo que es la iglesia de la casa o este grupo de hogar? Donde allí sí se puede un poco, no se da solamente una enseñanza general como el día dominical o el día sábado, sino que allí se apuntan temas específicos porque uno tiene que velar por el crecimiento realmente de los discípulos de las ovejas. Entonces, esta iglesia en casa es una pequeña comunidad de discípulos que se relacionan estrechamente bajo una pequeña conducción adecuada. ¿Para qué cosa? Para desarrollarse en santidad, en unidad y en cantidad, mediante la oración,
mediante la enseñanza, el adoctrinamiento, mediante la comunión, mediante el servicio mutuo, uno aprende a servir. El ejercicio de sus dones en el ganar y formar nuevos discípulos. O sea, un grupo en casa o la iglesia de la casa se tiene que multiplicar sí o sí. ¿Sabes por qué? Porque ese es el latido del corazón de Dios, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el sentir de Dios. Y hay un sentido de urgencia, sin lugar a dudas, por todo lo que se está viviendo, todos los acontecimientos que están sucediendo. Es un sentido de urgencia, de que nada te desvíe, nada, sino que tú tengas esa pasión por ganar a otros para Cristo. Y una vez ganada, los ganamos, los formamos. ¿Sí? ¿Para qué cosa? Para que ellos vayan también. Es decir, le predicamos a uno, se siente redarguido por el poder del Espíritu Santo, lo bautizamos, al que cree se le bautiza y al que se le bautiza se le discipula. Básicamente porque ya puede ir a predicar y a buscar a otros. Entonces, sigo insistiendo que es un círculo virtuoso. Entonces, la iglesia de la casa se va reproduciendo rápidamente. Y van emergiendo nuevos obreros, nuevos hombres de Dios y mujeres de Dios. Y así la iglesia se va ensanchando. Eso se llama tener visión, tener claridad de lo que Dios quiere realmente. Todos tienen la oportunidad, todos pueden trabajar. Dice la palabra que Dios nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Por lo tanto, todos ya tenemos un llamamiento. Cuando nos convertimos a Cristo, pasamos a ser obreros. Un obrero es un trabajador. Dijimos en la estrategia de este Borea de visión, oración, relaciones firmes y estrategia, el cuarto punto, que los ministerios están para perfeccionar a los santos. ¿Sabes para qué? Para la obra del ministerio, para el trabajo del servicio. ¿De quién? De Dios. Por lo tanto, hacia allá tenemos que apuntar. En otras palabras, tu hogar tiene que estar abierto para que tengas una iglesia en casa. Tu hogar tiene que estar abierto. Esa casita linda que Dios te dio, o esa casita no tan linda, pero ordenada y limpia, ¿sabes tú una cosa? Es para ponerla al servicio de Dios, para que Él sea glorificado, para llevar al corazón de Dios alegría, para que tu casa pueda atraer a los pecadores, atraer a los necesitados, atraer a los que están tristes, atraer a aquellos que están amargados, angustiados. ¿Cuánta gente con depresión? Ahora esta misma pandemia han subido notablemente los índices de problemas emocionales. ¿Quién les va a dar la solución? ¿Una pastilla que es tangible? Cuidado, el hombre necesita de Dios, el hombre necesita el poder del Espíritu Santo. Es algo poderoso que tiene que tocar. No necesita solamente una pastillita para pasar el rato, el momento, o ir a la playa, o recrearse, o cometer cualquier cosa que va en contra de la moral de Dios para sentir satisfacción personal por un momento, y después se siente culpable, condenado y todo lo demás. Hay gente hoy día que necesita mucho más de Cristo. Y tú, querido hermano y hermana, eres un embajador de Cristo, un representante del reinar de Dios, del reino de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, tienes que ser un buen embajador, proclamar el mensaje del reino. Y una vez que proclames, la gente se compunge. Cuando se compunge, se vuelve a Cristo. Cuando se vuelve a Cristo, empieza a obedecer. Bautismo, llenura del Espíritu Santo. Y luego esa persona pasa a ser un obrero de Dios también. Y la iglesia va creciendo. Es algo tan precioso donde
Ningún miembro está viviendo una vida individualista, sino que cada miembro precisa al otro y van creciendo en amor, en amistad, en compañerismo. Se ora el uno por el otro, se ayuda al necesitado. No puede haber ningún necesitado dentro del cuerpo de Cristo. No puede haber ningún necesitado. Entonces la iglesia va marchando. ¿Dónde se aprende todo eso? Se aprende en los grupos de hogar también, en la casa iglesia o la iglesia de la casa. Se aprende allí todo esto. Ahí se aprende la comunión, el servicio mutuo, el ejercicio de los dones, ya lo dije. Se aprende a ganar y formar a otros. El grupo de hogar es una parte de la iglesia de la ciudad. Está bajo siempre estos grupos de hogar o casa iglesia, bajo la supervisión y dirección de los ministerios pastorales, completamente. Entonces, por eso hemos dicho que no hay individualismo en el cristianismo, sino que es una familiaridad que se tiene que dar en donde hay padres espirituales, donde hay madres espirituales que están orando por ti, que a veces se tienen que gastar por ti y tú aprendes también a gastarte por otro. Es decir, que mi cansancio haga descansar a otros, que tu cansancio haga descansar a otros, porque tú estás interpretando el corazón de Dios. ¡Qué hermoso! Hay tantos que están proclamando el Evangelio, hay tantos que están predicando, hermanos queridos, hay jóvenes que están predicando, hay matrimonios que están predicando. Hermanos, de una u otra forma tenemos que llevar adelante este Evangelio, porque Dios se ha propuesto tener una familia de muchos hijos aquí en la tierra. Entonces, el otro día también estábamos señalando con Lidia, no está Lidia en este minuto. Están preparando este retiro de preparación, de capacitación ministerial de jóvenes de 14 años para arriba, que partimos el 20, aquí mismo en este lugar. Y sean los que sean, si son 2 con 2, si son 4, 4, si son 8, 8. Si hay más que quieren agregarse ahora, amén, bienvenido, cumpliendo lógicamente los requisitos que tiene que tener la persona que quiere hacer participar de este retiro. Entonces, el orden de Cristo no fue ir y hacer grupos de hogar, como señaló la semana pasada Lidia, sino ir y hacer discípulos. Lo esencial de una casa iglesia es el discipulado. Si una casa iglesia no tiene discipulado, ha perdido su esencia y se reduce a una simple reunión social casera. Discipulado significa que hay discipuladores, que hay discípulos, que hay compromiso, que hay una articulación allí, que hay sujeción, que hay formación de vidas, que hay formación de obreros, servicio, acción, evangelización, multiplicación, crecimiento, etc. Estamos orando por un despertar, por un avivamiento del Espíritu Santo, donde hayan carismas, dones, ciencia, dones de sanidades, dones de milagros, donde podamos ver realmente manifiesto ese poder del Espíritu Santo en niños, en adolescentes, en jóvenes, en hombres solos, mujeres solas, viudos, viudas, matrimonios, ancianos, donde la gloria de Cristo podamos realmente verla, donde podamos ver lo que ha ocurrido en tantos avivamientos, como el avivamiento de Indonesia, el avivamiento de Pensacola, avivamiento de Valparaíso, el avivamiento en los Estados Unidos de este hombre, si me ayudan los camarógrafos, de este hombre que era moreno y que tenía problema en un ojito. ¿Se acuerdan o no, chicos? Estos hombres de Dios se veían tantos prodigios y milagros
tantas sanidades. Y Dios usaba tanto los jóvenes, los adolescentes, donde realmente habían milagros creativos, sanidades instantáneas, milagros instantáneos. Yo quiero ver eso. Algunos dirán, pero eso no es lo más importante. Sí, sabemos que no. Sabemos que la Escritura es lo más importante y la formación de discípulos, todo eso. Pero ¿sabes tú una cosa? Que Cristo, cuando se movía por las calles de Jerusalén, de Capernaum, en Galilea, ¿sabes qué es lo que pasaba allí? Sanaba a todos los enfermos. Y Cristo les mandó a los discípulos a echar fuera demonios, a predicar el Evangelio y a sanar a los enfermos. No les dijo si tienen ganas, si tienen deseos, si sienten, porque a veces sentimos cosas. ¿Sabes tú una cosa? No, les dijo vayan. Entonces cuando tú haces eso, realmente eso es precioso. Ahora me acordé, Azusa, hermanos, en Azusa, en 1906, y después fue acá en Chile, en 1909, en Valparaíso, avivamiento, gloria, cuando Dios le habló a nuestro hermano allá en Valparaíso, que desde a las 5 de la tarde se empezaron a juntar a orar y a orar por un avivamiento, por un despertar completamente. Seymour, también ese morenito. Ese hombre era un hombre de Dios tremendo. Ese hombre cuenta la historia que se ponía en un cajón, sentado en la silla en primera fila, se ponía un cajón acá, y él no salía a predicar hasta que no recibía una unción especial del Espíritu Santo. Y cuando lo recibía pasaba adelante, quedaba un poco en silencio y empezaban a ocurrir milagros extraordinarios. ¿Tú crees eso? Yo lo creo. Yo lo creo porque lo he visto. Yo lo he visto en varias personas de acá. Vamos a hacer algunos programas también de testimonios y que van a contar de sus maravillas, de sus milagros, realmente lo que Dios ha hecho, esa transformación totalmente. Entonces, nosotros queremos un avivamiento en los tiempos que estamos viviendo. La iglesia en casa lo necesita, la congregación lo necesita, la iglesia de la ciudad lo necesita completamente. Los pastores lo necesitamos, lo precisamos con urgencia. Más que andar metido en algunas cosas que no tenemos que andar metidos, tenemos que nosotros ser de la palabra y de oración. Entonces, hermanos queridos, estamos al borde de algo extraordinario que va a ocurrir. Toda oración que tú hagas, toda lágrima que has derramado, Dios la va a tomar en cuenta. Toda oración que tú hagas con sinceridad de acá adentro, que te salga con fluidez espontánea, natural, con gemidos indecibles quizás, con clamor, clama a mí, yo te responderé. Entonces, si nos humillamos delante de Dios, entonces Él oirá la oración. Él sanará su tierra completamente y sanará tu tierra. Entonces, todas estas oraciones están allí, están registradas completamente. Yo creo que vamos a tener también en los tiempos que estamos viviendo la participación de ángeles y arcángeles. No te sorprendas cuando escuches melodías, cuando estemos cantando, por ejemplo, el Aleluya, cuando estemos cantando alguna canción de exaltar la santidad de Dios, escuchar cánticos espirituales, con notas quizás diferentes, pero que aquellos que son sensibles al Espíritu Santo se van a dar cuenta rápidamente, algo está ocurriendo en el ambiente. Como hermanos, hermanas que han visto en la parcela, han visto ángeles. ¿Pero cómo es posible? Sí, han visto ángeles. No hay problema. Entonces, algo extraordinario va a ocurrir. Entonces el Señor se mueve allí, en la alabanza de su pueblo. Entrar con acción de gracias por sus atrios, con alabanza. Estar allí en ese tiempo de adoración, porque tengo una calidad de adoración, de vida de adoración, actitud y conducta. Y después cuando se reúne una iglesia en casa, se reúne otra iglesia en casa y la otra iglesia en casa, las 33 o 34 iglesias en casa que tenemos como congregación, entonces nos reunimos y esperamos luego reunirnos en la fase 3 o fase 4, 5,
300 o 400 personas, entonces reunirnos todos y solamente levantamos los brazos en adoración al Rey y el Espíritu Santo allí se va a manifestar. ¿Sabes tú una cosa? Que el Espíritu Santo te anhela celosamente. Él quiere enseñarte a que tengas comunión con Él, una relación con Él. Tenemos que enseñar todo esto, hermanos, en la iglesia de la casa. Pablo, apóstol precioso, escribiendo a la iglesia de Colosa una carta y les da saludo a esa familia de la iglesia de la casa. Yo me recuerdo cuando Pedro fue a la casa de Cornelio. Se reunió una iglesia de la casa. Y Pedro estaba hablando y de repente dice que cayó. El Espíritu Santo se manifestó y hablaban en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Cuando Pablo se reunió en Éfeso también, en otra iglesia de la casa, en una casa. Cuando Jesús va a la casa de la suegra de Pedro, parece que algo ocurre allí. Cuando tú entras a una casa donde está la presencia de Dios, tú lo percibes en forma inmediata. En forma inmediata. Hay gente que ha llegado acá, ha pasado esta casa de ministerio de retiro, han cruzado la puerta y dice: tengo ganas de llorar. ¿Sabes qué es lo que es eso? Es presencia de Dios. No es otra cosa. El Espíritu Santo quiere tocar vidas, quiere tocar corazones. El Espíritu Santo a veces está contristado por mi vida egoísta, por tu vida egoísta. Y yo le pido perdón. Y tú tienes que pedirle perdón al Espíritu Santo por tenerlo en un rincón y no ser compañeros de Él, o tenerlo a Él como compañero de nuestras vidas. No es para manifestarse solamente, es para tener una relación con Él, en donde tú le hablas y te callas y Él te habla. Un relacionamiento, una intimidad con Él, como la tenía Pablo, como la tenía Pedro, como la han tenido estos hombres que se levantan de mañana. Entonces, hermanos, están los niveles de funcionamiento para que te vayas desarrollando en todo esto. Vamos a ver la gloria del Señor y yo quiero verla. Yo quiero ver la gloria de Dios. Hay algunos obreros, líderes que quieren ver la gloria de Dios. Mauricio quiere ver la gloria de Dios con su esposa, Lidia. Creo que como nunca estos tiempos nos han acercado más a Dios. Matrimonios que se han restaurado y están más cerca de nuestro Señor. Entonces tenemos que seguir caminando. La iglesia es la iglesia. La presencia de Dios yo no la puedo fabricar. La presencia de Dios está o no está. Y tenemos que creer que Él habita dentro de nosotros, pero queremos ver esa gloria de Dios manifiesta también. Yo quiero ver a los enfermos ser sanos. Yo quiero ver al campesino que sonría. Yo quiero ver al profesional que también, como aquel que no tiene tanto dinero, sea humillado, que se humille delante de Dios, que reconozcan que han pecado delante de Dios. Yo quiero ver este avivamiento con verdadero arrepentimiento y con todos los accesorios de los carismas y todo eso, está todo bien, pero un real arrepentimiento de la gente, donde confiesan sus pecados delante del Señor, donde la gente tiene avidez por aprender, por ser, por vivir, por amar, por abrazar, por llorar por los que lloran, por reír por aquellos que están felices. Quiero ver a los niños sonreír,
la sonrisa de un niño preciosa, de una niña. Quiero ver a los jóvenes que en santidad, en donde ellos saben que se están gustando con una chica, pero la respetan, lo respetan, que no juegan al amor, que no juegan a enamorarse, que escuchan la voz de Dios y el consejo paternal y que los dirigen bien, porque estamos ante ese temor de Dios santo, y cuando se pierde el temor de Dios se hace cualquier cosa y caemos en inmoralidades. Pero cuando está la gracia y el temor de Dios, vamos creciendo. En una casa iglesia enseñamos todo eso. En una casa iglesia podemos aprender mucho para vivir. Pero ¿sabes una cosa? Tienes que tener un espíritu enseñable, como un discípulo del Señor. Te bendigo. Bendigo tu caminar, bendigo tu levantar, tu acostar. Bendigo tu risa, tu canto. Bendigo tus oraciones, bendigo tu relación matrimonial, bendigo tus conversaciones, bendigo tu vida. Y te quiero decir que tú eres importante para Dios, eres valioso y valiosa para Dios. Por lo tanto, levántate en Cristo Jesús y hagamos la obra juntos, entrelazados. Si el barco se hunde, hundámonos todos. Pero te voy a asegurar una cosa, que el barco no se va a hundir, porque Dios está contigo y está con nosotros. Sí, el diablo no va a prevalecer. La iglesia es victoriosa completamente. Amén y amén. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor.